Los boleros, la música mexicana, el mambo, el cha-cha-cha y todos los ritmos llegaban a través de la radio. Los jóvenes eran, y también los niños eran adultos chiquitos. O sea, se vestían como papá, se ponían los zapatos igualitos que papá, tenían que pensar como papá, pedir permiso para todo y todo ese rollo. Entonces, por ahí apareció una película que se llamó Cumbres de Asfalto, donde aparece por primera vez un rock and roll en el cine, que es de Richie Valens y sus Cometas. Y luego A Compás del Reloj se llama. Y luego aparece James Dean con otra película que se llamó Rebelde sin Causa, que ya trata el que los jóvenes empiezan a querer tener voz y voto en su hogar. Y luego aparece Marlon Brando con otra película que se llamó en español Nido de Ratas. Estoy hablando de entre el 56 y el 58. Surge Elvis Presley en esa época también. Y se toma el rock and roll porque los papás de inmediato lo condenaron al rock and roll. Entonces, como ya empezaba a surgir esa inquietud en los jóvenes de tener cierta libertad, pues se identificaron de inmediato con ese nuevo ritmo que a los papás no les gustaba, porque ya era pues dar la contra, ¿no? Para ese tiempo la televisión en México empezaba a desarrollarse. El Distrito Federal con sus 3 canales daba sus primeros pasos, mientras que la televisión de provincia apenas gateaba. Ciudades como Tijuana, Chihuahua, Monterrey y Puebla transmitían señal, pero estaban muy lejos de llegar a ser televisoras. No contaban con instalaciones propias, no tenían oficinas administrativas, algunas carecían de barra programática y de equipamiento, ni pensar en un área técnica. Más lejos estaba el sueño de tener estudios para grabación y transmisión de programas. Cuando mucho, contaban con un transmisor y una cámara. Sacaban la señal como podían y cuando podían. Esa era la realidad de la televisión de provincia. Más que televisoras, esas señales eran utilizadas como repetidoras de los canales de la Ciudad de México. Don Emilio Azcárraga, presidente de Telesistema Mexicano y dueño de la XCW, llega a un acuerdo con su hermano Raúl Azcárraga Vidaurreta, empresario automotriz y propietario de la estación radiofónica SIL. La intención era abrir una verdadera televisora de provincia en toda la extensión de la palabra. La ciudad elegida era Hermosillo, Sonora, lugar donde residían desde hacía tiempo los hermanos Socorro y Raúl Azcárraga Reyes Retana, hijos de don Raúl y sobrinos de don Emilio. ¿Quién mejor para manejar una empresa que la misma familia? Es así como el 27 de noviembre de 1957, en la notaría número 26 de la Ciudad de México, quedó inscrita el acta constitutiva de la nueva televisora en Hermosillo, bajo el contrato de Sociedad Anónima Mercantil. Había un chamaco, un muchacho, o un par de muchachos, que se enamoran de gente de nuestra entidad. Y ese chamaco resultó ser don Enrique Laborina Netti, que se casa con doña María del Socorro Azcárraga Reyes Retana. Y entre los que el Sonora fue de los que escogió para que hubiera un canal de televisión. Era muy fácil. Esos eran sus sobrinos, ¿no? Todos de la familia. Cuyo permiso fue gestionado a través de lo que hoy es Televisa por apoyo de Telesistema Mexicano, por apoyo de don Emilio, porque aparentemente Raúl Azcárraga era un sobrino favorito de don Emilio. Y luego ya entonces con esa relación familiar de don Enrique Laborini y doña María del Socorro Azcárraga Reyes Retana, ya en la presencia aquí en Hermosillo, pues el resto de la familia comienza a viajar, y entonces otro de los chamacos, muchachos casaderos que llega aquí con el apellido Azcárraga, pues en la sociedad hermosillense comienza a voltear hacia él, y por ahí hay una niña, Salcido, hija de don Luis Salcido, aquel molinero que hubiera en Sonora, del molino de San Luis. Doña Irene Salcido se casa con Raúl Azcárraga Reyes Retano. De hecho, Raúl Azcárraga se casó con una hija de don Luis Salcido, con Vivi, no sé, Vivi, siempre la conocí por Vivi Salcido, ¿no? La mitad del capital del negocio era de Telesistema Mexicano, de don Emilio,
y la otra mitad de ellos. Que él se los dio prácticamente, ¿no? Bueno, básicamente nace por iniciativa de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, hermano de don Papá. Él inició la televisión aquí en México. Para obtener la concesión de la televisión pienso que tenían que haber tenido, así como en los puestos políticos, alguna residencia oficial. El caso es que se vinieron a esperar aquí. Fueron 10,000 acciones con valor total de 1 millón de pesos, siendo los dueños de dichas acciones don Rómulo Farril, don Emilio Azcárraga, don Raúl Azcárraga Vidaurreta, doña Aurora Azcárraga de Sáenz, don Julio Azcárraga Reyes Retana, el señor José Luis Fernández y Soto y el señor Héctor Balcázar. Ya con el acta constitutiva, con el capital y con la señal autorizada, solo faltaba la construcción del edificio. Para enero de 1958 llegó a Hermosillo, procedente de la Ciudad de México, el ingeniero Guillermo González Camarena. Su encomienda: seleccionar el terreno propicio para la construcción de la televisora. El ingeniero Camarena fue a Hermosillo a ver en dónde pudiera ser el lugar más adecuado para instalarse. En un momento el transmisor que íbamos a poner era de baja potencia. Eso sucedía en todo el mundo, o sea, no estaban tan desarrolladas la televisión. Entonces él fue y estuvimos analizando diferentes posiciones. La mejor para que pudiera llegar la señal a toda la ciudad, en los diferentes cañones hacia la presa, que no taparan los cerros hacia Villa de Ceris, era retirarse hacia la costa, que además era donde estaba creciendo la ciudad. El lugar seleccionado quedó ubicado a las afueras de la ciudad en su parte noroeste. Era el lugar perfecto para que la señal pudiera llegar a la mancha urbana de la capital sonorense de ese tiempo. El proyecto, los cálculos y la construcción de las instalaciones de la nueva empresa quedó en manos de un reconocido arquitecto, don Gustavo Aguilar. Pero este puntito es importante, yo creo que se ve muy bien en la neta, porque es donde está la televisora precisamente. Cuando se construyó la televisora, todo este terreno era un choyal enorme. Por eso una colonia que anda por ahí se llama el Choyal. Cuando se planeó el Canal 6, se planeó poner la torre en el Cerro La Carpana, pero por leyes estaba prohibido, porque era monumento, Cerro La Campana. Sin embargo, ahora está lleno de antenas, sí. Mientras se construían las instalaciones de la nueva televisora, Raúl Azcárraga abrió Bosco Telecentro, primer negocio dedicado a la venta, reparación y servicio de aparatos televisores. Aunque usted no lo crea, en Hermosillo se empezaron a vender los aparatos televisores antes de que llegara una señal de televisión. Sin embargo, se corría la voz de vecino a vecino. Entonces, el vecino tiene televisión y el vecino también quería tener televisión. Estaba Raúl asociado en un negocio que estaba también Enrique Laborín. Se llamaba Bosco Telecentro. Pues yo era el gerente de ventas de Bosco Telecentro. Raúl Azcárraga puso su negocio. No sé si sepan, esto se ha comentado, que don Raúl Azcárraga originalmente puso el radio, no porque creyera que era negocio el radio, sino que el negocio era vender radios, aparatos de radio. Y pasó algo similar con la televisión. No, pues le ofrecíamos el televisor, ya la gente tenía una idea más o menos de lo que era la televisión. Ya le habían visto en algunas otras partes y esos eran más fácil de vendérseles. A los que nunca habían visto televisión, pues era más difícil, ¿no? Era el Hermosillo al final de los 50. El tradicional silbido del tren reunía gran parte de los pobladores en la pera del ferrocarril. Eran cosas que sucedían y que de alguna manera teníamos que acudir a ellas. La llegada del tren en la pera del ferrocarril. Si el ferrocarril reunía gente, el llamado aeropuerto no era la excepción, máxime cuando cada aterrizaje era toda una odisea. El aeropuerto, dándole un nombre muy elegante a la pista de terracería que estaba en la colonia Modelo. Ya existía, no tan grande como está ahorita, pero en una primera parte, el Panteón Yáñez. Y estas dos líneas señalan las pistas de aterrizaje del aeropuerto en aquella época. Y ahí era ver aterrizar el avión, nomás que el avión no podía aterrizar si había el paso de un cortejo fúnebre
porque al otro lado de la pista estaba el Panteón Yáñez. Cuando teníamos necesidad de ir al panteón en un cortejo fúnebre, había que estar pendiente si venía a aterrizar el avión o no. Era un pequeño aeropuerto que está donde está ahora el Hospital Ignacio Chávez. Ahí era el aeropuerto, estaba lejísimo del centro eso. Iba uno a cazar cachorras por allá. Entonces el camino que llevaba al Panteón Yáñez, la hoy calle Yáñez, cruzaba la mitad de la pista. Muchas veces hubo necesidad de detener el cortejo para que bajara el avión. Vacas también, que había que correrlas ahí, o chivas, para que pudiera aterrizar el avión de Aerolíneas Reforma, ¿no? Que era una de las compañías que entonces volaba. El cine era un excelente atractivo para la época. Ahí se podían disfrutar desde películas hasta funciones de box o lucha libre. Teníamos el Nacional, el Sonora, el Noriega, de buena memoria, el Cine Reforma, que era abierto, el Cine Lírico, que también era abierto. En unos discos de este pelo, ahí venía el sonido. Haz de cuenta como los comerciales que llevan un face, ¿no? Así era, por ejemplo, y al rato, ¡pum!, se oía el balazo. Y ahí ven el caballo, el jinete allí, y tronaba el balazo. Fíjate. El Cine Arenas, donde se presentaba la lucha libre y el box del Chapo Romo, ¿no? Que pasaban de cuando en cuando películas, pero su función era arena de box y lucha, ¿no? Sí, ahí vimos al Santo, al Blue Demon, al Black Shadow, que cuando le quitaron la máscara supimos que era José Cruz, y hermano del Blue Demon, al médico asesino, al enfermero, toda la generación anterior, el Blue Demon anterior al Mil Máscaras y todos esos, ¿no? Y al Rayo de Jalisco, que fue la siguiente generación de luchadores.